El 1 de octubre de 2017 sucedió algo terrible. Un chico afroamericano inocente de tan solo 21 años perdió la vida después de ser múltiples veces por 3 personas. 2 de ellos eran pandilleros menor de edad y el tercero, pues digamos que este era Cameron Terrell, de tan solo 18 años, que fue el que se dio la fuga en su precioso Mercedes que le había comprado su padre rico, el que durante esas fechas estaba viviendo en una enorme mansión valorada en 1.8 millones de dólares, el que curiosamente participó en este crimen porque simplemente se sentía atraído por el mundo de las gangs, recibiendo más tarde una fianza de 5 millones de dólares que el padre pagó sin más y permitió que Cameron Terrell recibiera su libertad al instante, cuestionándose muchísimas personas si esto fue nuevamente un caso de racismo o por qué el chico se envolvió en ese mundo cuando ya tenía en verdad toda su vida hecha. Pues todo eso y más lo descubrirás hoy. Tenía todo, tú querías, pero solo lloro, encerré en mi cuarto volviéndome loco. No puedo mirarte, no sé qué decirte, ¿para qué mentirte si no puedo amarte? Si vas a querer... Hey, what's up? Yo soy Jim de la Trippy Sauce Gang y hoy te traigo una historia bastante flipante. Y sé que últimamente he hecho varios vídeos sobre los Crips, como por ejemplo el de DeMar DeRozan, que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo, sobre un jugador de baloncesto, y también traeré muchos más respecto a gangs que sé que os interesan mucho, pero aún así no quiero dejar fuera tampoco los vídeos de artistas de trap y drill, que son los que principalmente a mí me gustan. Esta sin duda es la historia perfecta para que te des cuenta de que el dinero soluciona muchísimas cosas en la vida, pero aún así al ser joven y hacer tonterías te puede llevar a meterte en serios problemas muy fuertes, especialmente este chico que se unió a una banda simplemente porque le gustaba. Cameron tuvo suerte, pero los otros dos, como verás hoy, no la tuvieron. Te recuerdo también que puedes suscribirte exclusivamente a la Trippy Sauce Gang si eres nuevo por aquí y quieres pertenecer a la familia. Como siempre, vídeo totalmente educativo YouTube. Aún así el vídeo de Takeoff se había bugueado, así que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo y vamos para adentro. Para comenzar con esta historia tenemos que comprender cómo es la situación allá en el sur central de Los Ángeles respecto a la violencia entre pandillas, de donde salieron enormes estrellas del gangster rap como el grupo NWA, con Straight Outta Compton, en donde podemos destacar a Ice Cube, Eazy-E y como no el gran productor Dr. Dre, grabándose también aquí icónicas películas como Boys in the Hood, o incluso el mapa de GTA está inspirado por parte en esta ciudad, dispersándose en los próximos años enormes movimientos de gangs por esas zonas, especialmente por los Crips y por los Bloods, sobre los que ya he hablado en su momento y te recomiendo muchísimo esos vídeos. Pero si las bandas son conocidas por algo es por los problemas que han causado, habiendo actualmente más de 450 gangs en estos territorios. Ahora sí hay cientos y miles de personas que a lo largo de la última década han perdido su vida por la violencia de estas gangs, criándose la mayor parte de estas personas pertenecientes a entornos bastante pobres y con pocos recursos, que la mayor parte de estos usan la música o crean música para poder escaparse de la vida de las calles y poder darle una vuelta positiva. Pero este no es el caso de Cameron Terrell, un chico con unos padres millonarios que no supieron controlar a su hijo y el que acabó obsesionándose por el mundo de las gangs hasta que un día el unirse a una pandilla fue una de sus peores decisiones. Pero ¿de qué banda estamos hablando, Jimmy? Antes de profundizar en la vida del joven tenemos que comprender quiénes eran los Rolling 90s Crips y por qué fue un error meterse aquí. Te confirmo de antemano que los Crips son 2 a 3 veces más grandes que los Bloods, y la alianza de los Crips fue fundada en 1969 en la zona de Los Ángeles, California, por Raymond Washington y Stanley Tuckett Williams, que sobre estos ya he hecho un impresionante vídeo y te lo recomiendo también. A partir de aquí habían los conocidos sets, los que se ocupaban de ciertas zonas y calles, uniéndose más tarde Cameron Terrell al set de los Rolling 90s Crips, los que pertenecían a la enorme alianza de los Neighborhood Crips. Pero esto no quiere decir de que los diferentes sets de Crips se llevaban bien entre ellos. Por ejemplo, se podían llevar bien con los Rolling 60s, a la que por ejemplo pertenecía el gran Nipsey Hussle, que en paz descanse, pero se llevaban mal con los 83 Gangster, como verás en breves. Así que para comprender esto mejor, los Rolling 90s tenían una zona más pequeña comparada con los 83 Gangster Crips, por lo que si alguien de la otra banda pisaba territorios enemigos, la cosa se podría poner muy
fea. Y ten esto en mente porque más adelante esto será muy importante para comprender todo este vídeo. Teniendo los Rolling 90s una calle muy importante que pasaba por la avenida del oeste, vistiendo la mayor parte de miembros con camisetas en las que ponía el nombre de esta avenida. Sin embargo, también había un logo que es muy usado por los deportes de los Washington Nationals, con una W en medio que representaba nuevamente esta avenida localizada en el oeste, que más tarde Cameron incluso tenía tatuado en su pecho y fue utilizado en su contra más adelante. Aún así, se cree que este joven se empezó a relacionar con las primeras personas de la banda por la zona de Jesse Owens Park, zona muy popular y considerada la base principal de esta gang. Pero antes de esto te presentaré ahora con más detalle a este chico, y no olvides este parque porque más adelante te explicaré varias cosas muy importantes que sucedían aquí con el joven Cameron. Este podríamos decir que nació con muchísima suerte. Sus padres eran muy ricos, los que eran conocidos como Deborah Terrell y Donald Wayne Terrell. Su madre era una muy buena diseñadora de interiores y su padre era el ejecutivo de una empresa de contenido multimedia llamada New and Improved Media, localizada en el Segundo, California, teniendo más de 25 años de experiencia, llegando a trabajar con enormes empresas como McDonald's, Honda, Acura y hasta con Nike. Y en cuanto a colaboraciones con empresas de televisión, sin duda había tenido clientes muy bien posicionados a nivel mundial, ofreciéndole a su hijo la maravillosa oportunidad de criarse en una exclusiva y enorme mansión localizada en Palos Verdes, considerada por la propia Forbes uno de los códigos postales donde están las casas más caras, donde el ingreso promedio de una familia giraba alrededor de $250,000, que si dividimos esta cantidad entre 12 serían alrededor de $20 y $20,000 al mes. O sea, mucho dinero, teniendo la familia Terrell una casa valorada en aproximadamente $1.8 millones con 3.871 metros cuadrados. Delante de esta casa también habían aparcados un Porsche Cayenne SUV y el propio Cameron conducía un bonito Mercedes, que más tarde hará un papel muy importante cuando acabaron con la persona que recién te he mencionado. Aún así, fue a la escuela de Palos Verdes y muy a menudo se iba de vacaciones a México, donde se iba a pescar, montar en quads o disfrutaba de unos bonitos beach resorts. Pero entonces, Jimmy, ¿cómo acabó este chico envolviéndose en una vida donde normalmente solo hay problemas? Pues según su abogado confirmó, Cameron era un chico bastante rebelde que llegó a tener varios problemas muy serios con sus padres, razón por la cual en varias ocasiones se escapaba de casa, para más tarde estar todo el día en el parque de Jesse Owens, donde acabó conociendo a los primeros pandilleros. También afirmó uno de los padres de los dos sospechosos en el juicio que muy a menudo él se dirigía a este parque con su Mercedes, que le había comprado efectivamente su padre, siendo introducido más tarde por personas más adultas a esta banda. Incluso él mismo afirmó que se sintió como en una nueva familia, llamando a alguna de las mujeres ahí sus nuevas madres. No me preguntéis por qué, yo no sé que el tío este fumaba, porque vamos. Pero su madre de verdad más tarde verá a su hijo y otros dos chicos enfrentarse a cargos de asesinato, pudiendo pasar el resto de su vida detrás de rejas. Sin duda alguna, lo más alucinante de toda esta historia es cómo acabó saliendo los resultados del juicio. Pero antes te contaré qué sucedió el 1 de octubre de 2017. Cameron, como cualquier día más, estaba desplazando en su Mercedes junto con dos amigos, los cuales iban armados en ese momento y se habían criado dentro de los Rolling 90s Crips, cuando pasaron por la intersección número 87 localizada en el oeste del sur de Los Ángeles, y ya estaban en territorios enemigos de los 83 Gangster Crips que antes te he comentado. Mientras Cameron estaba conduciendo, los otros dos estaban buscando rivales para poder acabar con ellos, cuando estos spotearon a tres chicos caminando por la calle, donde uno de ellos, llamado Justin Holmes, de tan solo 21 años, acabará perdiendo la vida, porque a las 11:26 se bajaron los dos amigos del coche de Cameron y se acercaron a Justin, que iba con otros dos amigos más, preguntándole en un tono muy cabreado a qué banda pertenecéis, respondiéndole Justin que ellos no pertenecían a ninguna banda. Esta no fue la respuesta que buscaban los dos chicos que iban con Cameron, apretando varias veces el gatillo, dejando a Justin sin vida, saliendo más tarde la información de que Justin estaba trabajando legítimamente en una empresa de alquiler de camiones y remolques que hacían mudanzas, y nunca en su vida se había visto envuelto en el mundo de las gangs, habiéndose tomado Justin ese día libre especialmente para ver a uno de sus amigos. Lo más triste de todo esto
es que todo fue grabado por las cámaras de seguridad y se puede ver perfectamente cómo Cameron fue el que condujo el coche para escaparse de ahí, por lo que a las 12:02, después de ser llevado al hospital, fue declarado sin vida. Pero ahora comenzarán las cosas turbias. Según documentos de la corte, Terrell esa misma noche se fue a su casa y se grabó en el baño lanzando gang signs, celebrando lo que había sucedido, razón por la cual de primeras fue detenido y declarado como perteneciente a una gang por participar en un crimen de primer grado, a lo que tan solo 6 días después Cameron volvió al sitio en el que sucedió todo y grabó un vídeo con su móvil de cómo uno de sus amigos destrozaba todo el homenaje que le habían hecho familiares y cercanos. Nuevamente todo esto fue grabado también por cámaras de seguridad y fue visto por millones de personas en la televisión, que por cierto tengo que decir, ¿cómo eres tan retrasado? Se han filtrado imágenes de cámaras de seguridad de cómo has cometido tú el crimen, vas al mismo sitio y destrozas todo, o sea, es que ya eres tonto. Pues vas a flipar porque más tarde Cameron será liberado, pero sus dos amigos no. El 12 de octubre de 2017 fue el día en el que la policía consiguió identificar a estos tres, procediendo más tarde a meterlos a la cárcel, recibiendo Cameron un total de 3 cargos, uno de de primer grado de Justin Holmes y 2 cargos de intento de asesinato por los otros 2 amigos que iban con Justin. Lo más alucinante de todo esto es que se llevó a cabo cuando los 3 aún eran menores de edad, siendo mantenidos estos en la Barry J. Needorf Juvenile Hall, que era una cárcel de menores. Pero tan solo una semana después Cameron ya estaba disfrutando nuevamente de su vida normal, de ahí la famosa foto sobre la que hablaremos ahora en unos instantes, recibiendo una fianza de $5 millones que inmediatamente pagaron sus padres, entregando $500,000 en efectivo el mismo día en el que recibieron esta información de esa enorme cantidad de la fianza, haciéndose más tarde viral esta foto en la que estaban disfrutando de un partido de béisbol en el estadio de Los Angeles Dodgers. Mientras tanto, se publicaron las edades de los otros 2 jóvenes que apretaron el gatillo, que eran 16 y 17 años, los que no recibieron la oportunidad de pagar la fianza y se mantienen encerrados hasta la fecha de hoy. Sin duda alguna, el abogado del caso de Cameron era un experto en situaciones como estas, conocido como Javon Blacknell, que era uno de los mejores abogados de la zona y el que más tarde consiguió liberarlo. Pero te contaré algo más fuerte ahora en breves. A partir de aquí comenzó el odio hacia la familia de los Terrell, ya que su hijo acaba de participar en el peor crimen que puede cometer un ser humano y porque una semana después ya estaba en las calles como si nada hubiera pasado. Pero la gota que colmó el vaso fue el tema de la escuela, ya que estos le permitieron seguir estudiando, afirmando: no hay ninguna exclusión ni criterio que le quite el permiso a un estudiante el poder seguir estudiando en una escuela pública, habiendo una manifestación el 13 de noviembre por varios padres y profesores. Pero esto no se queda aquí, porque muchos también le sumaron a todo este caso el tema del privilegio de ser blanco, dejando claro que este caso nuevamente había tenido que ver con racismo. La presión social fue otro punto más, llegando hasta ver un medio de noticias que fue hasta la propia casa de los padres de Cameron para preguntarle acerca de la situación. Pero antes de ponerte las últimas palabras de Cameron en la corte, comentarte que llegó hasta salir en un vídeo musical del famoso rapero llamado Chico, el que representaba principalmente a los Rolling 90s Crips, bajo el nombre de la canción llamada NH Anthem, en el que podemos ver a Cameron en varias ocasiones. La canción recibió también muchas visitas tras ser puesta en todos los medios televisivos y hasta le llegaron a hacer varias preguntas a Chico respecto a este tema. Right. And it came across my desk. I checked it out and was like, oh, this thing bumped. But do you want to talk about how that video was all over the news a couple weeks ago and the situation that led up to that? Mm-hmm. I don't want to talk about that. Okay. And if you don't want to answer this next question, that's cool too. People are going to ask me why I didn't ask. But it's known that there's a white dude that hangs out in the neighborhood. How does that come about? A dude that didn't grow up over here by Jesse Owens Park that ends up being affiliated. I don't know.
chico nunca quiso hablar del tema, pero el padre de uno de los dos menores que estaba preso sí habló acerca de la injusticia de libertad acerca de Cameron, aceptando los cargos de sus hijos. Pero ¿por qué este chico blanco consiguió salvarse? Ambos padres dejaron claro que este no era tan inocente como todos decían, pero entonces ¿cómo consiguió su abogado liberarlo de ese caso? Pues Javen tenía un enorme historial de casos complicados que consiguió ganar. Uno de estos fue el caso en el que consiguió liberar a un hombre que fue pillado por la policía mientras estaba metiendo en su coche un enorme bidón de gasolina donde había dentro un cuerpo humano que estaba en descomposición por 3 días. Por esto y varios casos más consiguió que el 29 de octubre de 2017 Cameron Teller fue declarado no culpable ante estos cargos, siendo visto más tarde cómo abandonó el tribunal con sus padres y su propio abogado. Did admit that he was driving the car at the time. He drove his car out of the alley and made a right turn on 78th Street. Defendiéndose Cameron Teller como que no sabía que sus dos amigos casualmente llevaban pipas en el coche y que iban a querer acabar con una persona, llevando él aún así el coche, el que afirmó que se había asustado después de escuchar los disparos, defendiendo Javen a su cliente con que ese día no sabía lo que iba a suceder, razón por la que encima cogió el coche que le había comprado su padre, ya que si hubiera participado en verdad en este caso, como defiende el abogado, hubiera cogido otro coche como en la mayor parte cuando se cometen este tipo de crímenes. Y respecto al tatuaje que te he comentado en el pecho, Cameron afirmó que se lo había hecho en honor al famoso jugador de baloncesto llamado Kevin Durant, afirmando más tarde Cameron en el tribunal lo siguiente: lo siento a la familia y todas las noches rezo por vosotros, que en paz descanse. So I don't have to explain myself to anyone. God knows what really happened that day and God knows what was in my head that day, so. Aún así, uno de los fundadores era Stanley Choke Williams, que también llegó a ser condenado por unas cosas bastante heavies, que si no has visto esos vídeos te los recomiendo muchísimo por aquí.